Hola, buenas, soy Diego Trapero, estamos en el podcast de BitFab y hoy ha venido Agustín Arroyo. Le conoceréis por Flowalistic. ¿Qué tal, Agustín? Hola, buenos días. Muchísimas gracias por invitarme. Es muy curioso estar de este lado de la llamada y no como oyente, que es lo habitual. Sí, pero tú has hecho entrevistas o sea, has estado en el lado del entrevistador. No, del entrevistador, bueno, en alguna ocasión sí que he estado en algún webinar y en el trabajo, pero sobre todo yo soy el que escucha estas entrevistas de impresión 3D para conocer mejor a la gente de la industria. Qué bien. A ver, yo te conozco o te empecé a conocer porque llevas mucho tiempo aquí con tu vertiente de diseñador. Haces muchas cosas más. Si quieres contarnos un poco a qué te dedicas. Bueno, yo para contextualizar, aunque me tiré bastante tiempo en mi web personal trabajando en la parte de quién soy, Mm. porque he cambiado, he hecho muchas cosas. No sé cuánto tiempo llevas tú en la impresión 3D, pero para mí me salen canas solo de decir que este verano hizo 10 años desde que me cambié a impresora 3D. Mm. Ha llovido mucho, Mm. ahora es todo más fácil, pero yo empecé haciendo diseños que compartía con la comunidad y que sigo haciendo y compartiendo, Mm. pero con el tiempo al final el mundo profesional conseguí meterme dentro del mundo de la fabricación o impresión 3D y hoy en día, 10 años después, trabajo sobre todo en la parte de marketing y contenidos, colaborando con varias empresas y sobre todo con Meiku, Mm. que es una empresa de Reino Unido que fabrica máquinas de termoformado. De hecho, si alguien lo está viendo con vídeo, pues esta máquina de aquí de escritorio que pesa una barbaridad, la Meco Multiplier, pues mi trabajo gira en torno a esa máquina, sobre todo. Vale, creo que lo has contado muy bien y luego es que me gustaría preguntarte muchas cosas tanto de termoconformado como del contenido que haces. Yo te conocí en tu época low poly, que yo creo que es el principio, somos un poco contemporáneos. ¿Qué era eso? Sí, bueno, eso fue el principio. De hecho, ese fue mi trabajo final de grado de universidad, ¿Mm? porque yo estudié diseño y bueno, y lo hice el proyecto de diseño adaptado, un estilo de diseño adaptado a impresión 3D, es Mm. decir, sin soportes, cantidad de relleno, un porcentaje bajo. Y es un proyecto que es el único que he mantenido vivo desde el principio hasta ahora, porque Mm. al final va por épocas. Pero aunque he tenido momentos de no hacer diseños low poly, lo sigo haciendo y de hecho voy a sacar un montón próximamente porque aunque la impresión 3D ahora sea mucho más accesible, Mm. sigue dando gustito darle al botón y que te fabrique todo de una sin problemas. Mm. ¿Una de los que mejor funcionaron fueron los Pokémon o me equivoco? Sí, sin duda, sin duda. Al final se junta un poco el hobby. A mí me gustan mucho los videojuegos y claro, hace 20 años los videojuegos, los que eran en 3D, tenían unos polígonos, vamos, del tamaño de una mesa. Mm. Entonces, ese estilo, por casualidad de la vida o tecnológicas, se adaptaba súper bien a impresión 3D FDM. Entonces, al final conseguí unir el diseño retro con la impresión 3D y se llevaban súper bien. Y de esa época entiendo que viene tu nombre, ¿no? Que algunos te conocíamos como Flowalistic. Ese fue el nombre que elegiste, ¿no? Sí. Pues el nombre Flowalistic me lo puse siendo adolescente, pero lo típico que en todas las redes sociales te creas el mismo nombre de usuario, lo utilizas el mismo, y en el momento en el que quedaba feo que en mi LinkedIn tuviese un nombre de usuario que suena a rapero, básicamente, o artista urbano, pues ya era muy tarde y dije, mira, si hay empresas con un nombre horrible, con miles de empleados, yo puedo vivir con eso. Pero sí, se quedó como un nombre muy informal, aunque hoy en día he transicionado un poco a Agustín Arroyo, que es mi nombre de verdad, Mm. pero bueno, sí, estoy orgulloso de ambos O sea, a nombres. mí no me parece para nada. O sea, a mí me parece un nombre muy divertido y que funciona muy bien. No. O sea, de hecho he estado viendo tus cosas y sé que ahora estás, que sí, que compares a Agustín Arroyo Flowalistic, que tienes un poco de marca personal, pero es muy Sí, interesante, o sea, ambas cosas, ¿eh? y a mí personalmente me gusta porque como es un nombre inventado 100%, que nunca, no existía en Mm. Internet antes de que yo me lo pusiese, significa que es fácil encontrarme en Internet Sí. y es muy fácil o muy difícil que me roben el nombre de usuario en cualquier página o plataforma. Mm. Aunque intentan utilizar siempre el mismo para que no me spameen, pero bueno. Y lo puedes también, la ventaja que tienen los nombres
que son únicos, que lo puedes llenar de significado, tú que eres diseñador, con plena libertad. Exacto. De hecho, en mi web personal, cuando trabajé en la página de acerca de mí, Mm, creo que añadí una pregunta frecuente que es ¿qué significa mm, Flowalistic? Y ahí ya confieso de forma abierta que no significa nada o que más bien pues puede significar lo que tú mm, quieras, pues representa un poco mi estilo de diseño, el tipo de proyectos que yo hago o el tipo de contenidos en los que suelo trabajar. mm. Y eso, luego está investigando las cosas que has hecho. Bueno, muchas ya las conocía, pero siempre has estado publicando. O sea, yo entiendo que para ti, bueno, por lo que te ha conocido la gente es por un montón de diseño que has hecho. ¿Cómo es? Sí, he hecho, yo hace poco lo miré y he hecho ciento tantos diseños, no low poly, no low poly, compartidos online de forma gratuita. Es decir, había una época en el boom de la impresión 3D que yo cada semana o cada 2 semanas sacaba un proyecto y lo compartía. Hoy en día, ya porque mi vida es diferente, he bajado el ritmo, pero sigo sacando proyectos y poco a poco va sumando y va sumando. Y cuando miras atrás dices, ¡fua, chaval! La que he liado de... Bueno, los low poly pesan Mm, poco, pero mi Google Drive está a explotar ya hoy en día. Porque no es solo el modelo 3D, son las fotos, descripciones, vídeos y eso se acumula, el diógenes sí. digital. Vale, para esto que acabas de comentar, como tú cuidas mucho el diseño, ¿cómo de importante para ti es? Tú haces el producto, haces las fotos, tiene que tener una parte estética muy importante. ¿Cómo haces todo eso junto? Pues realmente yo utilizo como herramienta principal la impresión 3D, sobre todo de filamento, es decir, mis proyectos son súper accesibles, es decir, una impresora 3D básica y PLA, Mm, pero yo sí que concibo el proyecto pensando en el resultado final y sobre todo orientado, digamos, al cliente casi. Aunque sea mm, una persona que se lo descargue de forma gratuita, yo pienso, ¿qué necesita esta persona para tener una experiencia positiva con mis diseños? Tengo algunos proyectos que son relativamente complejos, como el de hacer moldes de pulpa, de cartón sí. reciclado, que ahí tuve que hacer un vídeo y tengo pendiente hacer algún vídeo en YouTube con una producción buenísima, pero es que eso es súper lento y tienes que ir documentando todo. Mm, No es hacer un diseño, lo pruebas y lo subes. Es que hacer el diseño igual es el 10% de la complejidad de esos proyectos, porque hay que documentarlo, hay que compartirlo y hay que establecer unas expectativas de la gente respecto al futuro del proyecto, a si vas a responder a los comentarios que te dejan en Thingiverse o donde sea, mm, que la respuesta suele ser no o si sí. respondes muy tarde, pero yo concibo los proyectos eh, de forma completa. Es decir, el diseño en sí, la estética, la fabricación, la documentación y sobre todo la documentación visual para compartir en redes sociales. Mm, Si no lo compartes, no existe, básicamente. mm. Yo creo esa es una diferencia muy importante también porque tu background es de diseñador, seguramente viene de ahí. Eh, Sí, entonces esa es una diferencia muy importante entre el que diseña una pieza, la pone en printables y le saca una foto con el móvil y entre el que quiere, en el que pule todos esos detalles, lo concibe como dices tú también, del principio al final. Y claro, la diferencia luego se nota un montón en el producto sí, completo. se nota una barbaridad, aunque gracias a que los teléfonos móviles hoy en día Mm, hacen fotos espectaculares, creo que uno de los últimos diseños que compartí en Printables mm. fue una mejora para una impresora 3D. Para hablar de old school, mejorando La la Prusa Prusa i3, Mini. pues cosas así. Pues mejorando la Prusa Mini, un soporte impresión 3D para Mm, poner la bobina sobre la propia máquina. mm, Pues la foto con lo que lo compartí la saqué con el móvil y casi me da un ataque de ansiedad pensando, la calidad no es buena, la gente qué va a decir, hasta que tienes que cambiar el chip y decir, por favor, Agustín, la gente quiere el STL y nunca va a fijarse en la foto. Es decir, las fotos tienen que comunicar y luego llega un punto que es pura estética y ser un pesado con el diseño. O sea, yo ahí discrepo un poco en una cosa que has dicho. Me parece, cuando estaba viendo, he llegado a ese diseño, que es para colgar una bobina en una Prusa Mini, ¿no? Pero Sí, exactamente, súper simple. se nota que las fotos están bien hechas, que lo has impreso en un filamento con glitter,
y queda bien, que la Sí. pieza tiene que es bonita. Entonces se nota mucho ahí el toque. Hay unos estándares. Yo reconozco abiertamente que para las fotos, para crear contenido, yo tengo unos estándares más altos que la media Mm, y que ya, pues intento. El tema es a quién tienes como referente. Y yo suelo tener como referente, lamentablemente, a empresas que tienen un estudio de fotografía propio, cosas así. Y yo en esas fotos, pues sí que hago, pongo que si un foco, un no sé qué, mm, pero no me complico, ni uso Photoshop ni nada. Es decir, la recorto, le edito la iluminación y lo comparto, porque una foto tiene que comunicar algo y una vez lo comunica al mínimo, ya para mí está bien para compartir. Y yo al mundo, a la comunidad maker no les digo el diseño precioso, las fotos horribles, mm, porque para nada. mm. Y de esto que has dicho, me ha sorprendido un poco. ¿Tú qué empresas son en las que te fijas? ¿Qué tipo de proyectos? Pues yo soy muy old school y a la hora de documentar, porque yo al final sin darme cuenta, me he ido pasando del B2C al B2B en cuanto sobre todo a contenidos y que es estandarizar la producción de contenido para que una foto te lleve 10 minutos en vez de 10 horas. Mm, Y empresas como Ultimaker, BSN3D, Formlabs, Prusa, es decir, todo dentro del sector de la impresión 3D mm, o el mundo tecnológico, empresas de móviles o accesorios para el ordenador, esas tienen unos niveles de producción buenísimos, espectaculares en cuanto al contenido. mm. Y yo lo que intento es decir, ¿cómo puedo hacer esto siendo yo solo y con un presupuesto de que tienda a cero? No, me gusta mucho. Me gustaría tener tus valores de producción. También es verdad que si te curran mucho las cosas, luego cuesta mucho sacar contenido. Entonces es verdad que a veces tienes que elegir entre ir rápido y volumen o mucha calidad, ¿no? Tú siempre has estado en Sí, calidad. yo me he centrado mucho en la calidad, pero si hubiésemos tenido esta charla hace un par de años, Mm, te hubiese dicho otra cosa, porque hoy en día con TikTok y los algoritmos en redes sociales, mm, hoy en día ya no favorecen el contenido súper cuidado, sino el contenido auténtico. Y tú lo puedes ver en un montón de influencers y campañas sobre todo de influencer marketing, que es que grabados con el móvil, formato vertical, súper rápido, y si se ve una persona de fondo no pasa nada, porque es a mm, donde tiende la industria en general. Y la impresión 3D también. Ahora hay un montón de creadores de contenidos nuevos. Es mm, decir, yo creo que de los creadores de contenidos de impresión 3D más populares hoy en día, mm. todos comparten la mayoría en formato vertical, muchísimo TikTok, y a mí eso, yo me he quedado atrás. Es decir, yo podría hacer eso, pero soy un poco reacio porque no tengo tiempo para documentar y hacer cosas tan rápido. Bueno, o sea, yo esto no estoy totalmente de acuerdo porque si es contenido optimizado, lo que pasa es que para otro, en base a otros criterios, o sea, el tuyo es más currado en la parte de producción, más bonito, pero otro creador a lo mejor tarda lo mismo, no porque no porque haya cuidado el aspecto estético, sino porque se ha grabado 10 veces, lo ha editado un montón, ha hecho un montón de cortes. Es decir, también ese contenido cuesta mucho de hacer, por desgracia también. Por supuesto, con la práctica uno se va volviendo más Mm, natural. Yo en TikTok es un canal que yo vi que por mis intereses requería muchísimo mm, tiempo y yo no tenía, y sobre todo no tenía la práctica de grabarme delante de la cámara e mm, improvisar. Yo soy una persona de guión, de edición lenta y pausada, y TikTok te exige lo contrario. Y llegó un punto en el que dije, me gusta, pero es mucho trabajo. Pero de ahí sí que aprendí, por ejemplo, mm, yo en Meiku soy sí. un poco el que se encarga y supervisa toda la creación de vídeo, audiovisual y de fotos también. Y ahora cuando grabamos vídeos, yo siempre procuro que el encuadre permita recortarlo verticalmente Vale. para compartirlo en redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Twitter, todo formato vertical, Mm, que se consuma en el móvil. mm, Entonces, ahí es el punto medio de si creas el contenido en horizontal, que es formato de varios minutos de vídeo, más para B2B, mm. pero también tienes en cuenta que la mayoría de gente consume vídeo y contenido casual en el móvil, en vertical. Y eso fue un aprendizaje muy duro para mí, muy, muy duro. Y he empezado a hacer eso que dices, por ejemplo, con herramientas de inteligencia artificial para un poco acelerarlo. ¿Estáis ya cogiendo el contenido de formato largo y adaptándolo a shorts o lo que sea y probando cosas diferentes?
Pues la verdad es que por ahora, como estos experimentos llevamos poco tiempo, un par de meses probándolos, por ahora vamos con pies de plomo. Pero sí que hay muchas herramientas de vídeo, creo que CapCut para editar en el móvil y en ordenador, que es para TikTok básicamente, ya con las últimas actualizaciones Mm. te lo corta para formato vertical y te lo encuadra solo. Y tiene subtítulos automáticos porque la gente en el móvil Sí, suele tenerlo en silencio en muchas ocasiones. Entonces está todo súper optimizando el contenido horizontal y más formato largo a TikTok vídeos cortos. sí, Y los guiones de nuestros vídeos son frases cortas que permitan una edición rápida para 30-60 qué segundos. chulo. A lo mejor una parte de esta entrevista acaba en shorts, porque últimamente siempre acaban. Y a ver qué tal. Lo que pasa es que este no es contenido pensado desde cero para ser reformateado Claro, en hay que shorts. Mm, adaptarlo, sí. mm. Sí, sí, es una edición mucho más lenta. Es decir, si ahora esto se edita para shorts, me quitarás cualquier pausa y será un vídeo súper rápido, dinámico. ¿Qué es eso? Es que es el mismo contenido, pero con una edición diferente, ya el target cambia una barbaridad. Sí, y yo creo que también para lo que vale mucho es para que te descubran la primera vez, ¿no? Cuando la gente entra en la rueda esa del feed de TikTok o de los shorts, o a mí es que me gustan los shorts, empieza a haber un montón de gente nueva, le empieza a sonar tu cara, por ejemplo, Agustín, que te han visto en otro lado, tal, empieza por el contenido de corto y puede acabar después consumiendo otra cosa, ¿no? Sí, de hecho hay una cosa que te voy a decir porque, bueno, esta entrevista en general trata de impresión 3D, pero Mm, es que yo trabajo en creación de mm, contenido. Entonces hay un montón de curiosidades porque yo dedico horas a la semana a analizar qué tipos de contenido crean otras empresas de impresión 3D profesionales o incluso influencers de impresión 3D. Y es lo que tú hablas. ¿Cuál es la finalidad en redes sociales de compartirlo? Muchas veces, para la mayoría de empresas diría, compartir en redes sociales, el KPI o el objetivo no es generar mm, ventas tanto, sino crear una marca. Y eso lo veo clarísimo con mm. Formlabs. En Formlabs tienen un perfil de TikTok en el que suben contenido que para nada está para crear ventas, sino para que la marca se asocie o se acerque a un público más joven, pero es que igual tienen a 2, 3 personas contratadas solo para ese contenido, que no va a generar ventas. Y es súper difícil cuantificar el retorno de Mm. eso, que eso requiere una confianza y una estrategia de marketing muy grande y con mucho presupuesto. Sí, no sé si has visto, que no sé si los conocerás, a Protofy, que Sí, me los encanta el sigo, contenido que hace. exactamente. Sí, 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 yo los sigo y los challenges que hacen, que comparten todo el behind the scenes, eso requiere una coordinación por parte de todo el mundo bestial. Mm, Porque en Meiku, por ejemplo, mm, yo trabajo desde Madrid, mm, pero la empresa está en Londres. Si yo quiero que el ingeniero me muestre un prototipo que ha mm. hecho, lo primero, seguramente no me lo muestre por temas de confidencialidad. Y segundo, pedirle yo por favor que trabaje más lento para que yo lo documente, suele generar fricción. Y por suerte, los ingenieros de Meiku son súper fans del vídeo, de las cámaras, del diseño, y es un placer documentar proyectos con esos. Pero lo habitual suele ser que el ingeniero te diga, déjame trabajar y tú si quieres graba, pero no molestes. Pero el contenido bueno es cuando ambas personas dicen, vamos a trabajar de forma Mm. coordinada. Joder, y entonces, ¿quiénes son los que te gusta mucho cómo hacen las cosas, aparte de Forlabs? Y también creadores españoles que lo hagan muy bien. ¿Tienes alguno en mente que te guste? Pues creadores españoles. Es que creadores españoles, todos los que se dediquen profesionalmente a la impresión 3D, a la formación, Mm, creo que en España se le ha cogido el truco muy mm, rápido, porque sobre todo, más que empresas, son individuos, es mm, decir, más personas, que la marca es una persona, más que el nombre de una mm, empresa, y ahí te tienes que adaptar muy, muy rápido a las nuevas tendencias, a TikTok, al formato vertical, pero, pero a nivel internacional el que ha destacado en los últimos años es Mars Gizmo, que es que ese graba vídeo solo para TikTok, pero lo graba con una cámara profesional que mm. flipas.
de lo que ha invertido en infraestructura. Pero es que solo comparte vídeo vertical, creo. Comparte el 99% en formato vertical. Y ahí te das cuenta de que el influencer más grande de impresión 3D hoy en día no es un youtuber de la vieja Sí, escuela, un Thomas, un Makers Muse, para nada. Son TikTokers. sí. Para que veas cómo ha cambiado todo tan rápido. Sí, eso a mí me alucina. Por ejemplo, bueno, a mí me gusta, por ejemplo, escuchar contenido de Warhammer de lore, ¿sabes? Como historias de Warhammer. Supongo que Warhammer sí lo conoces. Hmm. Y es verdad Sí, sí, sí. que hay, me estoy acordando de uno en concreto que se llama Warhammer, que empezó solo haciendo contenido en vertical, solo haciendo contenido en formato corto para feed, reels, tal, todo para luego acabar haciendo largo. Entonces es verdad que que hay una oportunidad tremenda en ese tipo de contenido. Sí, yo creo que el camino ha sido el mismo, pero en sentido contrario para... Depende de dónde lo veas. Un youtuber antiguo hoy en día ha tenido que aprender a hacer vídeo Sí, vertical y súper rápido para TikTok y les ha costado. Y hay TikTokers que han venido, se han hecho hiper famosos y la gente le ha dicho, quiero vídeos más largos porque claro. me interesa tu contenido. Entonces han ido los dos, han cruzado al otro lado de la creación de contenido. Pero yo creo que un buen vídeo en YouTube, aunque sea en formato vertical, funciona muy muy bien. Lo importante es que el formato te permita comunicar lo que quieres Mm. compartir. Es así de sencillo. Volviendo un poco al tema del diseño, aunque luego vamos a volver a tratar el marketing, o sea, es bienvenido cualquier cosa que hablemos de marketing, que sabes que nos encanta a los dos. Em, Sí, sí, pero hablemos de fricadas, por las dos son favor. fricadas, ¿eh? Vamos a... estábamos como hablando de diseño y de cómo empezaste a publicar cosas y tal. ¿Te pusiste objetivos de publicar cada día o publicar cada semana? O el... Por supuesto, por supuesto. De hecho, esto es algo que creo que se ha compartido en redes Sí, sociales, pero es algo que yo quiero insistir. Y es que durante la pandemia pasamos a tener mucho tiempo todos, en impresión 3D nos metimos a full y yo el año de la pandemia, digamos de marzo 2020 a marzo 2021, tenía un calendario de publicaciones. Yo tenía un calendario de publicación y de proyectos más profesional que muchas empresas. ¿Y qué me pasó? Pues que no te das cuenta y te vas quemando y llegó un punto en el que me senté y dije, este ritmo es inasumible, pero inasumible de trabajar 3 4 horas al día para proyectos de redes sociales, cosas gratuitas, es decir, que no había un retorno. Y que yo decía, joder, quiero quedar con amigos. Quiero, bueno, durante el primer confinamiento era difícil, pero luego era como, ¿por qué estoy trabajando tanto? Y yo me di cuenta, el momento de la verdad fue sentarme y decir, si dejo de publicar en redes sociales durante 2 meses, ¿afectaría a mi marca, afectaría a mis ingresos? Y me di cuenta de que para nada. Y ahí hubo un momento en el que creo que dejé de publicar durante un mes y luego volví y dije, voy a ir poco a poco y pasar de publicar cada día a una vez a la semana, una vez cada 10 días, porque me hubiese dado mucha pena parar del todo. Pero es muy, muy fácil quemarse y que cuando estás empezando en impresión 3D, quieres ser influencer, es súper difícil verle el retorno. La clave no está en hacer mucho, sino en ser constante. Y yo ahí aprendí que tengo que bajar el ritmo y si tengo que estar un mes sin publicar porque no tengo nada, no tengo problema. Y luego estas últimas semanas he estado publicando como loco porque tenía un proyecto que estaba sacando de vídeos y bueno, cada uno tiene que ir a su ritmo, no hay que forzarse demasiado. sí, pero, o sea, también es que no son solo las redes sociales, que yo sí creo que a veces las redes sociales tienen poco retorno en el sentido que tú cuentas, de que publicas y a veces es que no te viene más gente ni nada. Pero tú sí has sido muy constante en publicar contenido, me refiero en sacar diseño tras diseño, que debe llevar cientos ya, ¿no? Eh, sí, pero a raíz de lo que te he dicho, durante la pandemia ya hubo un momento en el que Mm, peté y dije, tengo que parar un poco y que mis proyectos estaban siendo muy pequeños y repetitivos y creo que hubo un año entero en el que no saqué absolutamente ningún diseño. Tal vez alguna modificación de un diseño existente, pero tuve que parar y coger fuerzas porque era eso, es decir, a mí no me aportaba nada y yo al final tengo un alquiler que pagar y uno dice, no me puedo permitir. Cuando llegas a un punto como Bitfab o como yo, tienes que empezar a
obtener un retorno del tiempo que le dedicas a esto. Y que es peligroso porque deja de ser un hobby y pasa a ser una fuente de ingresos más y hay que tratarla como tal. Es decir, con un buen planning, con una estrategia y perdiendo el mínimo de tiempo posible. Es verdad. Tienes razón. Dentro de los sitios donde has ido publicando, te diría incluso Thingiverse, Printables, he visto que estás en Cults, las redes sociales o qué, qué webs te gusta más, te han funcionado mejor o qué canales incluso para llevar a la gente a esas webs. Para redes sociales, como gancho principal para llevar a la gente a esas ¿Sí? plataformas, yo he sido una persona que ha compartido en muchas plataformas porque aumenta tu alcance. Y como eran proyectos simples, que es compartir y te olvidas en muchos casos, pues no había problema. Si tuviese un solo proyecto enorme, yo qué sé, diseñar de cero una impresora 3D, pues lo centralizaría todo en una plataforma. Printables es la que más ha cuidado a la gente en los últimos años y luego apareció Mm. Thanks, que sigue estando bastante potente y cuida mucho a la gente. Y yo próximamente subiré mis diseños en esa plataforma porque creo que tiene sus alicientes, aparte de tener una parte de membresías, de que la gente puede acceder a diseños exclusivos pagando 2 3 euros al mes o lo que el creador crea. Y luego está Thingiverse, Sí. que a ver qué pasa. Porque Thingiverse ha estado abandonado Fatal. 8 años Sí. literal y ahora de repente le están metiendo recursos a raíz de pertenecer a Ultimaker, Mm. a la nueva Ultimaker. Entonces, a ver qué pasa. Pero el panorama de plataformas se ha mantenido bastante estable, aunque algunas han pivotado un poquito con los años. O sea, Thingiverse era el absoluto estándar hace tiempo, pero empezaron a llenarlo de publicidad, a ir lento, dejaron de funcionar las cosas y la han perdido. Y Sí, Printable, sin embargo, es que da gusto usarlo. Printables da gusto usarlo y es que si en Thingiverse lo hubiesen puesto un pelín de amor, Bueno. Mm. sería una barbaridad de plataforma, pero es que fueron pioneros, tuvieron una cuota del mercado de que del 90 y tantos por Mm. ciento y se dejaron ir. Y es que tú piensas la ventaja que llevaban, que todavía siguen siendo la Sí, plataforma más sí, sí. grande. Y eso es una barbaridad. Es como Tesla con los coches eléctricos, pero muchísimo más. Mm. Muchísimo más. Entonces veremos, pero la competencia siempre es buena para el usuario. Sí. Con lo cual, amén y yo a tope con las empresas que quieran innovar con eso. Y hay algunas de estas plataformas que te permiten cobrar, que es lo que has dicho hace nada y lo que has dicho antes de Exacto, que, claro, no vivimos del aire. Cuando has llegado a exactamente. vender diseños o de momento siempre gratis, ¿no? No, yo desde hace ya bastantes años tengo un Patreon en el que la Mm. gente me puede apoyar, patreon.com/flowalistic, es decir, mismo nombre de usuario en todas Vale. partes. Y ahí sí que tengo algunos proyectos exclusivos, la gente tiene preferencia a la hora de decirme, hey, ¿podrías diseñar este diseño o este otro? También la gente en Patreon puede acceder a los archivos originales para editarlos, porque editar un STL Es complicado. sigue siendo una experiencia Mm. un poco incómoda. Y, y Thanks y Printables lanzaron exactamente la misma semana Mm. la misma funcionalidad que es membresías. Y entonces hay un gran problema que es que si yo tengo un Patreon, la gente va a Thingiverse y luego tienen que ir a encontrar el enlace ir a Sí. Patreon. Hoy en día en Printables y en Thanks la gente encuentra el diseño directamente. Te quitas una barrera que era altísima para la gente que es ir a otro sitio web, que eso es lo que nunca quieres Sí. hacer. Entonces, yo ahora me encuentro en la misma tesitura de comparto mis diseños también de pago en Thingiverse no, en Printables, en Thanks, y de nuevo es como duplicar plataformas. Y yo ahora estoy en el momento de plantearme cómo lo hago, siempre pensando que sea lo más cómodo para quien quiera el diseño. Mm. ¿Siempre, siempre lo has hecho con pago por suscripción? ¿O has probado pago por suscripción y pago por pieza? Ese es un eterno debate, el modelo de negocio. Yo creo, es que no hay una Mm. respuesta clara. Yo por ahora he trabajado con suscripción y también tiene un lado bueno para el usuario. Paga el tiempo que quiere y encima yo que tengo un volumen muy alto de diseños, pagan muy poco y de repente tienen acceso a una mina de oro de STLs que descargar.
pero sí que hay gente que prefiere venderlos individualmente, aunque yo creo que la comunidad no está todavía tan acostumbrada a pagar por un STL. Fíjate tú, están cambiando, por suerte, pero la gente prefiere pagar por acceder a una biblioteca de diseños. Sobre todo, y eso es bueno, si el creador de contenido tiene un volumen de diseños muy alto. Si no, pues los vendes por 1, 2, 3 euros o lo que toque. ¿Has visto? Donde lo he visto funcionar es en el tema de las miniaturas, de suscripciones a cambio Sí, de contenido regular, de diseño regularmente. sí, eso, de hecho, una de las plataformas de competidores de Thingiverse que había era Sí, myminifactory.com, que sigue existiendo, pero con el tiempo han ido pivotando las miniaturas a Warhammer y ese tipo de diseño porque vende, porque es una industria que ha adoptado la impresión 3D de resina mejor que cualquier otra industria y encima hay un montón de creadores con talento que pueden vivir de eso. Y esa gente sí que suele vivir de Patreon sobre todo y tienen un catálogo de diseños que creo que va rotando, sí, que lo van rotando mes a mes para hacer que la gente siga claro. estando suscrita, que no se lo bajen todo un mes y desaparezcan, sino que cada mes se mantengan porque saben que van a obtener nuevos Claro, diseños. no hacen como tú, sino que eso, pagas y te entra los diseños de ese mes y de los que estés suscrito, claro. ¿Sabes una, Exactamente. ¿Sabes una cosa que hacen estos también que es muy interesante y que hila con lo que te quiero preguntar? Uno es, ¿te has planteado alguna vez vender en físico también? Y luego, ¿sabes que estas empresas lo que hacen también es uno de los niveles de patrocinio te permite a ti imprimir lo que recibas? Es como una licencia comercial para los archivos. Vale. Yo desde hace un par de Mm. años tengo en mi Patreon Ah, esa sí. licencia. Sí, sí, porque me lo venía yo. A ver, bueno, yo he compartido un montón de diseños que han sido muy populares y al ser fáciles de imprimir, la gente solía venderlos. Así tal cual. De hecho, me he estado peleando desde 2015 hasta hoy en día. Cada X meses me tengo que meter en Etsy y denunciar 10, 20, 30 artículos en venta que son mis diseños, que tienen una licencia no comercial y que en algunos casos hasta me roban la foto. Es decir, es exagerado. Entonces, eh, yo en una de esas tandas de, de meterme en Etsy, en vez de tener una actitud muy hostil respecto a los vendedores, que en muchos casos pecan de ignorancia con respecto a las licencias Creative Commons, me dijeron, no, no, si es que yo pagaría para poder vender objetos impresos en 3D que sean tu STL. Y yo lo hice y funciona muy bien, porque, porque hay gente que lo va a hacer de todos modos. Es como Spotify y la piratería de música. Si no puedes luchar contra eso, encuentra una manera de que esa gente lo haga dentro de un marco en el que se respete la propiedad intelectual del creador del diseño y en el que no se les limite demasiado. Y yo lo tengo así y la gente está bastante contenta. Qué chulo, Agustín, lo estoy viendo ahora lo que tienes aquí. Está muy guay. Evidentemente, bueno, en la descripción lo primero que hay es un enlace a un documento en el que salen las condiciones que no todo el mundo respeta. Es decir, yo sigo teniendo gente que me roba los diseños y los vende y nunca me dice nada, pero tengo gente que, por ejemplo, yo saqué hace un tiempo un diseño, una cartera impresa en 3D que es no comercial y gente me decía, quiero modificarlo, ponerle mi nombre y venderlo en ferias online. ¿Qué hacen? Me pagan una cantidad fija al mes, que es muy baja, porque no va por volumen, es decir, es tarifa plana, y pueden vender como si quieren 1000 carteras impresas en 3D y todo eso, salvo lo que me han pagado a mí, que son al cambio unos 20 euros al mes, ya pueden vender objetos impresos en 3D de mis diseños. Es súper interesante. Y mientras tenga la suscripción, pueden hacerlo. Entonces es muy estacional, porque si tú en Navidades quieres vender en la feria del pueblo y eres una persona honrada y quieres suscribirte y no hacer ilegalidades, fechorías, pues lo puedes hacer durante un mes. Y a mí me parece bien. ¿Que podría ir yo a comisión? Sí, pero añades una capa de complejidad altísima a eso. Añades muchísima fricción. Lo otro es muy complicado, pero nunca te han ofrecido o te has planteado tú o imprimirlo tú o una relación más estrecha con
con alguien que lo imprima? Seguro que sí, vamos. Sí, me lo he planteado, pero yo con un antiguo compañero de trabajo que hacía cerámica, Mm. me planteé hacer una tirada corta de cerámica de algunos de mis diseños low poly, porque también se pueden adaptar bastante bien a la cerámica. Y eso es un objeto más, un artículo más de lujo, con un precio diferente, un tamaño diferente. Eh, y en ese caso sí que lo hubiese hecho yo por complejidad, pero por ahora es que el sistema que tengo ahora funciona y de hecho lo de mi Patreon, ese Sí. tier de licencia comercial, lo cogí de gente que hace cosas de Warhammer. Porque hubo un par de personas que querían vender mis diseños y mira, me dijeron, fulanito tiene este tier en Patreon, yo me gustaría que lo tuvieses y así puedo vender los diseños en la feria del pueblo o para recaudar fondos para algo, para mi viaje de fin de curso o lo que Mm. sea. Sí, viene de ahí sobre todo. Te Confieso has que yo no copiado. soy original en modelos de negocio. Está todo inventadísimo. Quiero que todo el mundo lo sepa. No, es muy interesante, pero es que también, o sea, eso, has hecho el tema del diseño, has impreso tú, has comentado lo de la cerámica. Otra cosa que me gustó mucho, has estado reciclando plástico, ¿no? Un tema también que en impresión 3D da muchas vueltas. Sí, sí, yo llevo bastantes años desde que empecé en impresión 3D pensando qué hago con el filamento que sobra. Y está la iniciativa Precious Plastic, que tienes open source, máquinas para triturar y extruir plástico, es decir, más a una escala de diseño de producto que impresión 3D. Y yo tenía una versión mía más low cost, más relacionada con un Fab Lab, con corte láser, y me encanta y el reciclaje es mi pasión y ojalá poder dedicarme a eso, pero yo lo he dejado un poco en pausa porque reciclar plástico es hiper complicado. La realidad es ¿Por esa. qué? El plástico es un material. La mayor parte de variedades de plástico es súper difícil reciclarlas manteniendo propiedades y más aún si quieres reciclar tú en casa. Esa es la gran barrera que me he encontrado. Tema de pérdida de propiedades, necesitas fundir el material y suelta muchos humos. Entonces yo ahí he sufrido bastante. He pasado la travesía del desierto del reciclaje de plástico. Mm. Sí, sí, sí. Y reciclaje de cartón también tienes un proyecto, que es el que has mencionado antes, ¿no? ¿Y por qué lo hice? Porque dije, ¿qué otro material hay mucho, se recicla poco Mm. y es más fácil de reciclar? Y es el cartón. Tú piensas que un objeto típico para reciclaje de plástico es, o de cartones, hacer un posavasos, es decir, crear una lámina horizontal sobre la que apoyar una taza. Yo he hecho eso con cartón y con plástico. Con cartón tú tienes que coger objetos impresos en 3D que no usas. Los tienes que triturar. Necesitas una máquina para triturarlos. Luego necesitas eh, una plancha, es decir, prensar y aplicar calor, mucho calor, al mismo tiempo. Con lo cual te tienes que comprar un horno y una prensa o fabricártelo tú. Y luego la calidad que sale es complicada y los acabados suelen ser de plástico reciclado, es decir, bolitas de diferentes colores. Hacer eso Mm. con cartón es coger el cartón, lo troceas con la mano, lo mojas, le añades algo de pegamento y lo prensas, que lo puedes prensar con moldes impresos en 3D, que es mi proyecto. A nivel de accesibilidad, está en un orden, varios órdenes de magnitud por debajo de accesibilidad. Porque con cartón lo puedes hacer en el colegio, con alumnos, con tus hijos, con tus primos o tú mismo. Mientras que lo que es reciclar plástico requiere siempre adultos y gente que sepa Mm. bastante. Esa es la realidad. Este proyecto se llama Pulpit y lo hiciste solo o en colaboración con una empresa. Lo hice yo Mm. solo, pero es un proyecto que sponsorizó una empresa como otra vía de hacer influencer marketing, que es coger a mí y decir, ¿quieres hacer te envío mi máquina o te pago lo que sea? Y tú en tu proyecto pues lo hacemos en colaboración. Y así es como lo hice. Pero es un proyecto que hice yo solo y que he compartido de forma Mm. gratuita. Este era el modelo que me interesaba, ¿no? Son, eso, si puedes profundizar un poco más, son proyectos que se ponen en contacto contigo una marca o quiere que el proyecto esté relacionado con lo que hacen ellos o cómo funciona un poco. Todo depende mucho del tipo de empresa. En impresión 3D hay
principalmente 3 empresas que hacen influencer marketing. Las que fabrican máquinas, las que fabrican consumibles, filamento o resina, y las que tienen plataformas online, en las que subir diseños o en las que editar archivos, es decir, Mm. software o SaaS, mejor dicho. Eh, entonces, muchas empresas, yo por ejemplo, que tengo un perfil de Thingiverse con muchos seguidores, en redes sociales también creo que tengo bastantes seguidores, pues lo que hacen es se ponen en contacto contigo y dicen, mira, tengo este producto, ¿quieres colaborar? Y hay empresas que te dicen, te dan unas condiciones de colaboración muy cerradas, como pueden ser impresoras 3D, sobre todo chinas, es decir, hardware muy barato, o empresas más profesionales que se sientan contigo y charlas de qué idea es la que mejor funciona tanto para ti como para ellos y se acuerdan unas condiciones, ya sea un trueque o un Mm. pago, es decir, que suele ser lo más profesional, es decir, que te paguen por tu tiempo Eso es y por lo tus suyo, ¿no? habilidades. Suele ser lo suyo, pero en mi experiencia es lo más raro, con Anda. diferencia. Muy, 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 muy raro. De hecho, hay empresas profesionales que ni siquiera lo hacen. Pero, pero suele funcionar de esa manera. En mi caso al menos, y creo que en el caso de, diría, todos los influencers grandes que más de TikTok, de Instagram, que suele ser donde llama la Mm. atención. Y luego también puedes hacer, no sé si es el caso de Barcelona 3, directamente el contenido, ¿no? Un artículo para esa marca o un lead magnet, un ebook, un lo que sea, ¿no? Exacto. De hecho, mira, te has metido ahí en mi transición del B2C al Mm. B2B y de ser influencer a ser el que colabora con influencers. Y es que yo siempre he estado en la parte de influencer, porque al final, bueno, son micro influencers, porque aunque sea influencer, es dentro de un nicho de mercado bastante reducido y que Sí. hoy en día, después del boom, sigue siendo un nicho pequeñísimo comparado con los móviles, ordenadores, coches, tecnología en general, moda. Entonces, a mí me pasó que yo iba colaborando con marcas y yo en Meiku, tiempo antes de entrar a trabajar en Meiku, que llevo ya 2 años y medio, Mm. colaboré con ellos como influencer para una de sus máquinas. Sí. Y, y, y lo que me pasó fue que yo con el tiempo, más allá de hacer post en Instagram promocionando un producto digital o físico, empecé a crear guías educativas y contenidos educativos o creativos para marcas. Y una de esas, por ejemplo, fue BSN 3D. Mm. Yo tengo experiencia con slicers y BSN 3D quería promocionar su producto, que es el slicer, el hardware, todo en general. Y yo con ellos trabajé en una guía de 6 episodios Mm. de qué es lo más importante a la hora de laminar un objeto para impresión 3D con filamento. Mm. Y todo eso luego lo unimos en un solo ebook grande que sea como la gran referencia. Mm. Ese es un tipo de marketing mucho más profesional Mm. de lo habitual. Bueno, yo he visto esa parte del contenido, me ha encantado. Cómo lo cuidas, cómo el aspecto que tiene, o sea, me gustaría a mí llegar a ese nivel. Em, Lleva mucho tiempo, te claro, advierto. es Sí, mucho trabajo, es mucho, mucho trabajo. pero he visto que has escrito también artículos en muchos sitios y te quería preguntar también ¿cuál es tu medio favorito? Es decir, ¿te gusta eh, sacar fotos? ¿Te gustaría probar vídeo? ¿Te gusta cuando escribes un artículo? ¿Cuál le sacas más Pues provecho? todo depende del objetivo. Mm. Para comunicar, si yo hago un proyecto y lo comparto de forma gratuita, una documentación escrita con fotos y un vídeo que cuente prácticamente lo mismo es lo mejor, porque le das a la gente la posibilidad de interactuar con el contenido a su ritmo y a través de diferentes canales. Mm. Pero yo, como creador de contenido, si quiero optimizar al máximo posible, yo siempre digo, piensa primero en el tema en general y plantéalo como un vídeo. Mm. Y una vez tengas el vídeo, lo adaptas a una guía escrita con imágenes. Que las imágenes las puedes sacar idealmente del vídeo si es un vídeo en 4K o buena calidad. Eso suele ser lo mejor, porque del vídeo sacas la guía, sacas un montón de posts para redes sociales, sacas fotos. Mm. Es, digamos, el planteamiento más completo. Pero al mismo tiempo, hacer vídeo es lo que más tiempo lleva. Claro. Con lo cual, muchas veces
no te puedes permitir a nivel de tiempo y recursos empezar con un vídeo. Y eso es algo que nos pasó a nosotros en Meiku, por ejemplo, que sacamos un montón de guías buenísimas sobre impresión 3D de termoformado con SLA, SLS y FDM, y no ha sido hasta un año y medio más tarde que he sacado el tiempo para hacer una serie de vídeos profesionales basadas en ese contenido. Claro. O sea, el contenido, yo creo, de menor coste de poner online, bueno, uno de ellos es el podcast, por eso lo hacemos también, o este tipo de contenido Por hablado, ejemplo, sí, pero es que el contenido más sencillo de sacar siempre es un artículo o una foto. 100%. Es escribir y acompañar con algunas fotos que haces con el móvil Mm. o donde sea. Y luego ya, según lo que te apetezca y según tus usuarios o tus seguidores, ya puedes pasar a otro tipo de contenido, pero es muy, muy complicado. Mm. Yo he seguido tu newsletter durante años Mm. y es un modelo que me ha apetecido un montón probar, Mm. pero yo, de hecho, lo pregunté en Twitter en algún momento, no sé si tú Tienes que votaste y hacerlo. dije, hago una newsletter y sé que a mí me vendría bien, pero es añadir otro canal más y a mí por ahora, aunque me apetezca mucho, tengo que establecer unas prioridades para los recursos de los que dispongo. Mm. Sí, bueno, a ver, yo superviso la newsletter de Meiku, por ejemplo, Mm. y para Meiku viene muy bien, Mm. pero para mí a nivel personal, por ahora lo tengo en el to-do list. No sé por qué yo el otro día hablé con Pablo de Graphisoft y parece que os quiero convencer a todos de que hagáis newsletter y de que compitamos ahí en la bandeja de entrada, pero te lo recomiendo totalmente para tener control a tu audiencia. Cuando la tienes en una red social, tienes muy poco control. Y Muy, muy, muy de acuerdo, porque en Meiku es exactamente lo que hacemos. Sabemos que la gente que está en nuestra newsletter es a la que más tenemos que cuidar, claro, porque es gente que ha venido a propósito solo para escucharnos a nosotros. No están navegando tanto por Instagram y de repente les sale nuestro post. Y estoy muy, muy de acuerdo en que es un canal directo en el que tienes un impacto muchísimo más alto en eso. porcentaje que en redes sociales. Es lo que dices, o sea, el nivel de vinculación, el impacto, la implicación que tienes con esa persona cuando tienes en una conversación por email es muchísimo mayor. Y tú, por ejemplo, no Por tienes que supuesto. escribir con una frecuencia fija. Yo escribo con frecuencia fija pues porque tengo que vender. Pero tú, por Hmm. ejemplo, puedes solo anunciar los productos nuevos que hagas. Y es brutal el impacto que tiene llevar un montón de gente en ese primer momento a tu producto. Estoy de acuerdo. Me estás convenciendo porque yo me he tirado horas evaluando la posibilidad de tener una newsletter y es lo que tú dices. Pero yo al mismo tiempo soy una persona que se fija mucho en ser constante. Mm. Es decir, yo prefiero ir sin pausa, pero sin prisa. Mm. Esa es un poco mi forma de ver la creación de contenido para crear una marca a largo plazo. Y Mm. que en parte es por lo que tú, por el motivo por el que tú envías, que envías mínimo un email a la semana, puede Sí, ser. uno, dos, ahora dos normalmente, sí. Pues mira, eso, es ser constante y yo lo que te comenté hace unos minutos, que yo al final en pandemia me acabé quemando de compartir y crear tanto un poco pues por costumbre, sin pensar en el por qué ni en el para qué, sino hacer a lo loco. Y ahora yo sí me comprometo a algo, quiero solo planificar a 6, 12 meses vista y si no puedo comprometerme, pues igual lo hago como un experimento, pero no me gusta tanto. Lo entiendo, pero también o sea, me gusta que te lo plantees. No, no te pongas a hacerlo por hacerlo, y es un buen trabajo. Lleva tiempo, pero es interesante verlo también. Pero veo o sea, que ya estás a tope con tu versión B2B, que nos tienes que contar un poco Sí. en qué consiste y cómo le has dado forma. A ver, mi historia del B2B fue sí, como el príncipe de Bel-Air, sin comerlo ni beberlo. Un día de repente me di cuenta de la importancia, de la relevancia del B2B en la industria, porque al principio tú ahora ves reviews de impresoras 3D en YouTube, el 99% son impresoras 3D B2C, impresoras por debajo de los 500 euros y cosas así, pero es que la mayoría de empresas dentro de la impresión 3D trabajan en B2B. Es decir, venden pocas máquinas al año y muy grandes o tienen pocos clientes con los que facturan mucho
Y así es como se mueven, diría que la mayoría de empresas. No todos son Bamboo Lab, Mm, Creality, Prusa, que trabajan más por volumen que por ticket medio de sí. cliente. Entonces, yo acabé colaborando con empresas como BSN3D, Ultimaker, dentro más de la parte de influencer marketing. Y durante la pandemia me acerqué por completo al B2B y acabé trabajando en Meiku, que llevo 2 años y medio ya, dentro de marketing siempre y dentro de contenidos. Ese es mi foco dentro del marketing, de inbound marketing, emails, redes sociales, vídeos y sobre todo en la parte educativa. Y eso me ha obligado, porque yo tengo unos objetivos, en la empresa tenemos unos objetivos que te obligan a pensar en el gran cliente. No pensar tanto pues en una persona que se compra la máquina para su casa, una máquina barata, sino en una universidad, Mm. que ya tienen otro presupuesto, otros estándares de garantías, y ahí es que o cambias el chip o es que te arruinas en un momento, pero en un momento literal. Pero tu cambio de B2B ha sido no solo en el tipo de máquinas y de productos con los que trabajas, sino también en que has pasado de dirigirte al usuario final y publicar para él a lo mejor ofrecer servicios a estas empresas, ¿no? Contenido, etcétera. Exacto, exacto. Hay un momento de transición que fue cuando tuve que rehacer mi web personal. La tuve cerrada un par de Mm. años porque no me servía para mucho, porque mis redes sociales eran mi web, mi portfolio, pero en el momento en el que empecé a ofrecer servicios, porque yo al final, yo hago proyectos creativos, yo hago un poco de consultoría de marketing y yo hago sobre todo contenidos de marketing más con focus en SEO, en Sí. guías educativas, en añadir valor al cliente más que atraerlo, que ahí es el gran cambio, es fidelizar al cliente que ya tienes más que atraerlo por redes sociales o por otros canales. Y, y yo he pivotado mucho a eso, al crear contenidos educativos. En Meiku hay un ejemplo muy claro. En Meiku trabajamos con unos partners, tenemos unos partners que son los que se encargan de vender y de tratar con el cliente. Nosotros ya venta directa hacemos bastante menos porque sabemos que no puedes llegar, no puedes tratar también al cliente con una máquina tan compleja como es termoformado a Mm. presión, que requiere unos conocimientos previos. Entonces, yo me he encargado de crear toda la parte de contenidos educativos para que el cliente tenga una base de la que partir y también hablo mucho con los partners y les digo, oye, tus clientes, ¿qué dudas te suelen plantear? ¿Cuál es tu top 5 problemas que se encuentran los clientes? Mm. Me lo dicen y yo creo unos contenidos o no, depende de la lista de prioridades, que den respuesta a lo que el partner quiere y a lo que su cliente Mm. quiere. Ahora lo entiendo mejor. Y todo esto yo me he ido cuenta, como has dicho tú, me he ido dando cuenta cuando he ido viendo tu web. Entonces, entra en tu web de nuevo. Me ha parecido brutal. He alucinado con cómo la tienes organizada y con la calidad de todos los proyectos que tienes ahí. Y te quería preguntar un poco también. Tú sigues manteniendo tu marca personal. Tú sigues siendo. Aún no sé qué peso tiene Flowalistic, qué peso tiene Agustín Arroyo, pero ahora que vas orientándote más a empresas, ¿no has llegado a pensar en productivizar lo tuyo, convertirlo en una agencia o siempre vas a ser tú solo? No, evidentemente llega un punto en el que si tienes un proyecto muy grande, lo Mm. externalizas. Yo en Meiku mi trabajo en parte es gestionar a freelancers que nos ayudan o a proyectos de contenidos y yo soy el manager de esa parte. Siempre si quieres escalar tienes que dedicarle más o tiempo o dinero. Y yo ahora estoy en un momento en el que después de muchos años de trabajar por mi cuenta, me apetecía aprender cómo funciona una empresa por Mm. dentro y por eso yo disfruto tanto el estar en Meiku, porque es que es una startup pequeña y hacemos cosas que nos comparan con empresas de 400, 500 empleados y a mí eso me fascina, pero una barbaridad. Pero yo mi marca personal todavía la mantengo porque yo trabajo con empresas que valoran que yo haga cosas por fuera. Claro. El extra rol que llaman muchas empresas.
porque son muchas cosas que aprendo por mi cuenta de vídeo, por ejemplo, en Meiku de repente tienen un valor inmenso si queremos hacer vídeo. Entonces, yo ofrezco ambas caras, el B2B y el B2C, pero porque lo uno no excluye a lo otro. Y hay muchas empresas que están acostumbradas al B2C y que de repente dicen, joder, quiero crear unos contenidos para la web buenos y no sé cómo transicionar del B2C al B2B, del cliente hobby a una empresa grande que hace I+D y que y que a la que se le quiere vender la máquina. Y yo, a base de mucho sudor y lágrimas, he ido entendiendo cuáles son los matices, diferencias y cómo se puede crear todo eso. Tú ahora que te dedicas a ello, va- es- ¿tú quieres llegar en un momento a dar esa transición de ser tú solo a ser un estudio o no lo tienes en mente? No lo sé, la verdad. Tal vez me lo estoy callando y estoy trabajando en ello o no. Desde luego te puedo decir que es algo que me he planteado, porque yo tengo vena Claro, emprendedora. Hay ge- y que yo al final pues he sido autónomo un montón de años, he colaborado con empresas, yo me gestiono a mí mismo y he visto lo difícil que es escalar y montarte algo tuyo propio. Y por eso admiro mucho Bitfab y todo lo que haces porque es complicadísimo. Hay que tener una mentalidad y unos nervios de acero para dar ciertos saltos. Que la gente que está en tu newsletter igual no se da cuenta, pero es que lo que haces tú es dificilísimo en muchísimos aspectos. Yo me lo he planteado y puede que en algún momento lo haga, pero por ahora es lo que digo. Tengo que encontrar un equilibrio entre disfrutar de vivir para trabajar o trabajar para vivir y, y bueno, sí, poco a poco, según las oportunidades que se den. es verdad. O sea, claro, hay que más cosas en la vida aparte de estar toda tu vida dedicado al trabajo o a montar un negocio desde cero. Hay una frase ahí que se Sí, repite mucho que es ingresos pasivos. Eh, el passive income famoso, sí. que no existe o lo que sea, ¿no? Pero tú tienes No, 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 no un... existe, pero suena muy bien. Siempre se usa como argumento, pero tú tienes una de las cosas que más comúnmente se utiliza como ingresos pasivos, que es tus cursos online en doméstica. No sé cómo de pasivo es eso. No es nada ¿No? pasivo. Evidentemente puede generar ingresos, pero no es un vídeo de YouTube que lo pones ahí y la gente lo ve y te pagan por los anuncios, Mm. por las visitas. En Doméstica tienes unos alumnos que tienen acceso a un foro y en el que tú te comprometes. Hay profesores que se comprometen más o menos. Yo soy una persona muy comprometida a resolver las dudas, a estar ahí y sobre todo que yo tengo un afán por mejorar los contenidos. Con lo cual eh, pueden ser ingresos, pero no son pasivos lo Vale. que, lo que generan los cursos porque hay que mejorarlos constantemente. Mi primer curso lo saqué hace exactamente 4 años. Me cambió la vida porque me dio una fama que no tenía Mm. hasta entonces, pero hasta cierto punto el software de modelado 3D mejora mucho, los slicers Ultimaker Cura cambian una barbaridad, con lo cual tienes que tú tener mucho cuidado de que el contenido que haces sea lo más Mm. evergreen o lo menos obsolescente posible. He visto que vas por 40.000 alumnos. Por ahí andamos, por ahí andamos. Tengo 3 cursos y no sé si es que durante la pandemia accedí a que mi curso en el primer confinamiento estuviese abierto de forma gratuita, con lo cual hubo unos 10.000 alumnos adicionales que nunca se sumaron a los números oficiales, Mm. pero estoy sobre los 40.000 alumnos, que me parece una cantidad loquísima de alumnos y de personas que se han metido en la impresión 3D, que es que eso es lo importante. Sí, y he visto que es un curso de 3 horas. Yo siempre pienso, tú imagínate 40.000 personas hablando 3 horas contigo o escuchándote la voz durante 3 horas. O sea, a ti la gente, no creo que te paren por la calle, pero hay gente que realmente siente una vinculación contigo muy, muy importante. Sí, exactamente. Y yo lo he notado por ejemplo, mucha gente, yo recibo en Instagram y en Twitter mensajes cada día de alumnos que tienen alguna duda con la impresora y tú ahí te planteas la tesitura.
yo soy el que ofrece servicio técnico de una impresora 3D que nunca he tenido. Mm. Y eso es, por ejemplo, parte del trabajo extra que nunca se ve. Y es que la gente te va a preguntar dudas por los canales equivocados. Yo ahí suelo decirle a la gente, ve al foro y responderé cuando pueda, o en la mayoría de casos contacta con el vendedor y que te den y que tramiten una garantía, aunque suele ser comprado en AliExpress y no hay garantía, pero bueno, pero yo en mis cursos, en los foros, tengo una lista de recursos de problemas más típicos del extrusor, de la cama caliente, un checklist para que la gente tenga un recurso. Pero es que mucho fabricante que vende hardware barato no tiene ni lo más básico en su web de soporte. Sí. Y eso me genera una rabia tremenda porque es lo que nos pasó a ti y a mí. Te metes en impresión 3D Mm. y te toca aprender a base de hostias. Perdona por el mal lenguaje, pero es que es a base de hostias de cortocircuitar placas electrónicas, atascar extrusores. Y por suerte hoy en día se ha profesionalizado un poquito más, pero sigue habiendo que ofrecer un soporte eh, que en algunos casos yo en doméstica lo he absorbido. Mm. Sí, esa es la diferencia entre comprarte la Ender. Si no hubiera Ender, nosotros tampoco estaríamos aquí, porque no, Exactamente. no habría Hay que 40.000 darles las gracias personas. por ciertas cosas. Exactamente. Pero eso es lo malo, que esas marcas no ofrecen soporte. Parte No. de eso Te entiendo. tienes que apoyar en la comunidad. Claro, han delegado ese soporte en que tú lo puedas poner en una página de Facebook en el peorcísimo de los casos y alguien te lo Tal conteste. cual. Estaba pensando en eso, que muchas empresas de ese tipo Creality, no tienen una página de soporte, tienen un enlace a una página de Facebook donde el 99% de los comentarios es, hola, soy Menganito, Eso. me acabo de unir a esta página y tengo un problema. Y encima es que es lo que ha pasado un montón con Internet. Los foros. Mm. Yo monté mi primera impresora 3D gracias a foros online Mm. en el que toda la gente compartía cosas de forma abierta, indexado en Google. Mm. Hoy en día, con tanto Discord, con tanto grupo de Telegram, Mm. que no está el contenido indexado en Google, sin darnos cuenta, hemos hecho que Internet carezca de información básica. Mm. Que eso es un grandísimo debate que ha habido, de Discord, de un foro abierto, qué es lo que hago. Tienes razón. Sí, tienes razón y eso ha pasado. Estaba pensando ahora en lo que tú dices, en el Telegram, en la gente que a lo mejor prefiere el Discord cuando está para que sea algo buscable, pero claro, nada de eso es indexable. Nada de eso va a venir No, eso otro a... está, es contenido que se pierde y la comunidad de impresión 3D empezó siendo un núcleo muy hardcore Sí, del código abierto, del open source, y en cuanto se hizo mainstream y aparecieron mejores... Los foros están bien, pero a veces Discord es mucho más rápido, exacto. versátil, y es que les ha comido la tostada. Es como Thingiverse. Mm. Se han quedado un poquito atrás y bueno, y es una pega que tiene el que todo ahora vaya más rápido, que es que encontrarlo es súper difícil. Mm. Para eso están empresas como Meiku, entiendo, que lo que has dicho, venden termoconformadoras con un proceso especial. Y cuéntanos un poco para qué vale esta tecnología. Pues contexto un poquito, Mm. añado un poco de contexto. Make nace en 2015 en Kickstarter. Mm. Fue un producto de Kickstarter que yo recuerdo cuando salió querer comprármelo. En ese momento era un estudiante con, con unos ingresos activos y pasivos rozando el cero. Entonces no me compré la máquina y es una máquina de termoformado de escritorio, la primera, que es la Formbox, que con un área de unos 20 por 20 centímetros te permite termoformar, es decir, em, con una lámina de plástico fina de 1 milímetro aproximadamente, puedes calentarla y formar un objeto que hay debajo, absorbiendo el aire con una aspiradora, en su caso, en este primer producto. Con Meiku lo que ha pasado es que, como poquísimas empresas pueden hacerlo, una empresa de Kickstarter lanza un segundo producto ya fuera de Kickstarter, que es la Meiku Multiplier, que es la máquina que tengo aquí atrás, que es Que una es máquina de chulísima. termoformado a presión. El diseño es precioso y las especificaciones técnicas son una barbaridad, porque lo que hicieron fue miniaturizar una máquina que solo está en fábricas y que es grande mínimo como un coche, hacerlo de escritorio
y te permite, es termoformado a presión y en vez de tener el límite de una atmósfera, que es el vacío menos una atmósfera, va a presión y tiene unos tanques de aire y te permiten liberar 5 toneladas de presión y materiales gordos de 5 o 6 milímetros de metacrilato para formar piezas, pues que tenemos empresas, tenemos ¿a quién tenemos que pueda decirlo? ¿Puedo decirlo algunas? Di las que quieras, ¿eh? Bueno, Las que sí, te no, no. permitan. Da un poco igual, no creo que me denuncien por esto, pero muchos fabricantes de coche Mm, prototipa con nuestra máquina para luces, porque en impresión sí. 3D hacer piezas transparentes es imposible. O empresas que tienen que fabricar chips de microfluidics, Sí. microfluídica creo que es, con nuestra máquina se puede hacer. Entonces, lo que hemos hecho ha sido como con la impresión 3D. Hemos hecho accesible una tecnología que hasta el momento era industrial y lo hemos hecho no dentro de la fabricación aditiva, sino el termoformado, que es donde había un vacío tremendo y una necesidad muy grande de las empresas de adoptar esto en sus centros de I+D. Es que, bueno, la máquina es chulísima. Vamos a ir desglosando lo que has dicho. Una de las cosas que has dicho es que vosotros sois una máquina de termoconformado, pero a presión. ¿Qué significa? Que lo has Exacto. explicado un poco y qué ventajas tiene. Las mayores... A ver, a grandes rasgos es como la impresión 3D, hay muchos tipos de tecnología diferente. En termoformado todos funcionan calentando una lámina de plástico o de un material termoformable o termoconformable, el cual adquiere una forma con un molde o plantilla. Dentro del termoformado hay dos grandes tecnologías, el vacuum forming o el con vaciado o el pressure forming con presión. Esto es el aire si lo quitas por abajo Mm, o si lo liberas por arriba. mm, La gran ventaja del termoformado a presión es que el nivel de detalle es muchísimo más mm, alto. Diría que un orden de magnitud por encima, es decir, pasamos de hablar de 20, 50 micras a detalles de una micra. mm, Si se te cae un pelo en el molde, se va a ver con un 100% de mm, probabilidades, lo cual para industrias que quieren una alternativa a la inyección, mm, lo tienen, por ejemplo. Y la otra ventaja es que tiene un abanico de materiales mucho más amplio mm, y con unos grosores muchísimo mayores, con lo cual, de nuevo, grandes industrias no necesitan un PETG de medio milímetro, necesitan un ABS de 5 milímetros para fabricar la carcasa de la tapa de un motor, de un mm, coche. Entonces, ¿qué pueden hacer? Lo imprimen en 3D con unas propiedades que no son mm, óptimas o parten de una tecnología intermedia entre la impresión 3D y la inyección, que es el termoformado. mm, Porque, un ejemplo, voy a poner un ejemplo muy claro. Imagínate que Ford quiere diseñar la tapa de una pieza de plástico que va a ir en los coches, mm, debajo del capó. Eso lo modelan en 3D, lo imprimen en 3D para ver que la forma es la correcta, pero la impresión 3D no ofrece la misma mm, resistencia ni es compatible con exactamente el mismo material, que va a ser, ponte un ABS de 4 milímetros inyectado. mm. Eso es muy difícil imprimirlo en 3D, entonces diseñan un molde, una plantilla que meten dentro de nuestra máquina y ahí calientan una lámina de ABS con las mismas propiedades que la pieza de inyección, la cual forman con una precisión que hablo de 5, 1, 10 Mm. micras, que es casi idéntico a la inyección. Y con esto pueden diseñar in-house de vuelta y se ahorran tener que fresar un molde de metal que tarde semanas si lo tienen que externalizar. Mm. Con esto te acercas mucho a la inyección de plástico profesionalísima, Mm. pero lo tienes todo in-house y en 1 o 2 días, o incluso dentro del mismo día. Qué interesante. ¿Qué materiales son los que se usan normalmente en termoconformado? ¿Usáis vosotros? Pues nosotros ahora mismo, dentro de nuestro abanico de materiales, tenemos el PETG, Mm, que es típico de impresión 3D también. Tenemos el HIPS, tenemos ABS en 4 milímetros, porque es un material hiper común en la industria. Tenemos metacrilato de 3 milímetros, pero es compatible con hasta 5 o 6 milímetros, que es una barbaridad de grueso ese material. mm. Porque cuando lo ves en plano dices, bueno, está bien, pero cuando le das forma a algo tridimensional con un metacrilato de 6 milímetros,
te das cuenta de que muy pocas cosas de objetos del día a día están hechas con ese grosor. Y también es compatible con otros muchos materiales como el EVA, que es flexible, PLA, PHA, todo material, casi todos los tipos de plásticos que se puedan fabricar en láminas son compatibles. Donde hay un límite es en el grosor. ¿Por qué? Porque hay que calentarlo más o menos. Esa es un poco la limitación que tenemos. ¿A qué temperatura hay que calentarlo? Y es una tecnología que es complementaria a la impresión 3D, porque muchas veces el molde que uséis será en 3D, ¿no? Exacto. De hecho, os invito a ir al canal de YouTube o redes sociales de Meiku, porque yo he sido el encargado de hacer una serie de vídeos de termoformado e impresión 3D, donde exploro las ventajas e inconvenientes de utilizar filamento, resina y polvo para fabricar esas plantillas. Porque cada tecnología tiene pros y contras diferentes. Pero todos nuestros partners internacionales son distribuidores de impresión 3D, para que veas hasta qué punto el termoformado es un complemento ideal a la aditiva, pero al 100% es complementaria. Es como, yo lo utilizo mucho en las presentaciones que doy, es una hamburguesa y las patatas. Es tal cual eso. ¿Hace falta algo en especial a la hora de imprimir? Por ejemplo, la definición entiendo que es recomendable porque luego se van a quedar las marcas. No sé si hace falta resistencia al calor o no. Exacto, hace falta un material con alta resistencia al calor y unos ajustes en el slicer de relleno y grosor de paredes para que aguante la presión, porque es que estamos hablando de una pieza, ponte de 20 por 20 centímetros, tú la metes en la multiplier y le liberas toda la presión, 5 toneladas. Le estás poniendo 5.000 kilos a esa pieza y encima la estás calentando, porque tienes un plástico que igual está a 150 grados centígrados. Es por eso que recomendamos para filamento, recomendamos mucho nylon con fibra de carbono, un HIPS, un ABS como mínimo y un infill bien altito, a partir del 25% y un grosor de pared irá de 3-4 milímetros para asegurar. Entonces Y es más en, fácil usar resina o no. Somos muy fan de la resina porque ofrece un nivel de detalle muchísimo mayor, una superficie más lisa y hay resinas de alta temperatura. Con lo cual, yo no quiero ni pensar cuántos litros de resina gastan los ingenieros en Meiku, sobre todo resina de alta temperatura, que vale un poquito más de dinero. Y en cuanto al SLS, al polvo, a mí me encanta, Sí. porque es que el material por defecto es nylon y el nylon de SLS es perfecto, pero perfectísimo para termoformado, porque es ligeramente poroso, las piezas que fabrica son ligeramente porosas y evacúan mejor el Anda. aire. Con lo cual, en vez de añadir muchos agujeritos para el aire, tal vez con añadir 3 o 4 y encima más pequeños, ya vas que chutas. En los vídeos de YouTube lo muestro porque es único. Esa SLS y termoformado a presión se llevan súper bien. Qué interesante. ¿Qué piezas, Sí. qué piezas se suelen hacer? Venga, si quieres, las más típicas que has dicho, los faros o alguna curiosa incluso. En materiales transparentes, faros, tenemos empresas que fabrican, pues mira, un ejemplo que lo vamos a publicar en nuestra web próximamente, una empresa que fabrica elementos quirúrgicos en el Ay, mundo me médico interesa mucho. para cirugía ocular. ¿Qué pasa? Tienen que diseñar el packaging de su producto. ¿Cómo hacen eso? Pues hasta el momento tenían que ir al fabricante del packaging final con cada versión del diseño y tardaban 3 semanas en fabricarlo, en probarlo, se lo enviaban de vuelta, se lo daban a un par de usuarios que hagan beta testing, le dan feedback y vuelven a empezar el ciclo. Con lo cual tardaban meses en hacer todos los diseños. Han comprado una multiplayer y han pasado de gastarse igual 500 o 1000 euros por cada revisión del diseño, que hacen falta 5 o 6 revisiones por cada packaging, digamos, a hacerlo en un día y tal vez por 30 euros. Que me dijeron que, claro, el jefe estaba acostumbrado a dar feedback y a tener que esperar semanas y se le había olvidado todo el feedback que había dado. Y han pasado de hacer eso a lo diseñan, el jefe da feedback, fabrican el molde por la noche con las impresoras 3D que la mañana siguiente forman la pieza en 15 minutos, en 10 minutos y tienen la reunión con el jefe de vuelta para validarlo. Es decir,
el retorno en la inversión para esa empresa en concreto ha sido de literal una semana. En una semana lo han amortizado. Mm. Me Luego, parece... otros ejemplos son piezas de coches transparentes, lo mismo. En impresión 3D no es una opción, con lo cual les queda hacer moldes de resina, un montón de cosas que o son o muy manuales o lentas o caras. Mm, Luego tenemos tapas para productos de electrónica, mm, tenemos microfluídica, tenemos piezas que tal vez se podrían imprimir en 3D, pero que no ofrecen resistencia suficiente mm. por el tema de imprimirlo en capas, que ahí tienen puntos débiles. Sí. Entonces, una lámina homogénea de 6 milímetros de acrílico te va a aguantar más que el equivalente en filamento. Mm. Y es mucho más rápido de producir también. Estos son algunos ejemplos. Pero luego estamos en un montón de universidades donde se utiliza en I+D. Y un montón de empresas que no nos dejan hablar de lo que hacen o ni siquiera nos quieren contar lo que hacen con las máquinas, que es el gran problema que tenemos en el B2B, que conseguir un caso de éxito es una odisea, porque el producto tiene que haber salido, el jefe tiene que estar de acuerdo con que se publique el know-how de la empresa, de qué máquinas utilizan para tener una ventaja competitiva. Mm. Y bueno, yo solo puedo decir que la Multiplier ofrece una ventaja competitiva muy significativa en ciertos diseños e industrias. Joder, es que me están dando ganas de comprarla a mí. Que, no sé, me parece, nunca he probado el termoconformado, que es una tecnología que es un poco desconocida en el mundo de la impresión 3D, pero me parece que tiene unas posibilidades brutales. Dentro de esto, ya por último, para ir acabando, ¿cuál es tu papel dentro de Maiku? Meiku? Yo ahora mismo soy el nombre interesante de LinkedIn que es Content Marketing Manager, responsable de todo el tema de contenidos. Es que con los años uno va metiéndose en la mochila más tareas, más cosas, más proyectos, o como se dice en inglés, wear many hats, llevar Mm, muchos sombreros. mm, Pero yo me encargo sobre todo de la parte de contenidos, de toda la web, sobre todo lo que sea educativo, yo estoy metido ahí hasta el cuello y, y también por experiencia propia estoy muy involucrado porque me gusta en tema de redes sociales y comunicación. mm. Ese es un poco el rol, pero yo cuando entré en Meiku era sobre todo para la creación de contenidos educativos y creativos. Pero con el tiempo, pues, ahora estoy en la parte de estrategia y de ver qué es lo que hacemos y por qué. Y qué impacto tienen en la empresa. Aún te dejan usar la máquina, ¿no? Aunque cada vez entiendo que tendrán menos tiempo. Cada vez la uso menos, pero en Meiku sabemos que es muy importante que todo el mundo entienda qué es lo que fabricamos y para qué sirve. Y la semana que viene estaré en Londres en un training de una nueva funcionalidad de la máquina, que no te puedo decir cuál es, pero vas a flipar. Vas a flipar porque nuestra máquina la lanzamos sin conocer del todo el potencial que tenía, porque es un tanque literal. Pero sí, uso mucho la máquina porque es mi hobby también. Soy hiperafortunado de que yo charlo con los ingenieros en su idioma y luego en marketing hablo en el otro idioma. Mm. Interesante, me ha encantado. Bueno, tanto nuestra conversación fue, Agustín, es un gusto hablar contigo. Ya lo sabes porque nos conocemos de otras cosas. Hace muchos años y es que a mí me encanta todo lo que haces y la parte del business, que tú eres muy transparente con eso. Yo, vamos, todo lo que creas, yo lo leo, lo consumo. Muchísimas gracias. Cuando me dijiste eso, yo aluciné. No sabía que tú te tragabas los tochos de la newsletter y me hizo mucha ilusión. Sí, 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 es que, claro, es que la newsletter vale para mucho. Todo el mundo debería tener una newsletter. Es verdad, anímate. Pues, Sí, joder, bueno, algún día, tal vez. enhorabuena por el trabajo que has hecho, por el trabajo en Maiku. Si los que nos están oyendo, viendo, quieren contactar contigo, ver lo que haces, ¿dónde te pueden encontrar? Buscad Agustín Arroyo en Google y os voy a salir. Contactadme por cualquier canal para cualquier duda y yo estoy aquí para charlar un poco. No ofrezco soporte técnico de impresoras 3D, lo siento mucho, pero para todo lo demás, mis mensajes privados están siempre Qué abiertos. bien, mandadle un mensaje a Agustín, su trabajo es alucinante. Si queréis algo de impresión 3D, más de la parte de proyectos, formación, otras cosas que estamos haciendo, podéis buscar BitFab también. Y, joder, un gusto, Agustín, nos vemos.
No, nada, hay que apoyarse. Si quieres ir rápido, ve solo, y si quieres ir lejos, ve acompañado. Y yo, todo lo que sea impresión 3D en España, en Latinoamérica, y luego a nivel global, todo lo que sea poder apoyar, yo encantado. Así que sigue a tope, te invito a que continúes con tantos emails como puedas y cursos y proyectos, porque aportas muchísimo valor en la industria. Pues muchísimas gracias. Un abrazo, Agustín. Hasta Nada, luego. estamos en Hasta contacto. luego. Hasta luego.